Hola, buenas tardes. Damos la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este cuarto webinar que realizamos en el marco del concurso Trazos de Paz 2.0, Tu voz cuenta para Colombia, liderado por UNICEF. Recordemos que el concurso Trazos de Paz busca que adolescentes y jóvenes difundan, conozcan, apropien el legado de la Comisión de la Verdad a través de la construcción de piezas de arte que respondan a la pregunta: ¿cuál es tu propuesta para construir una Colombia en paz? En este marco, los webinars que hemos venido realizando, este es el cuarto webinar, como les comentaba, buscan dar insumos, inspirar, dar recomendaciones a los y las adolescentes y jóvenes que quieran participar en el concurso. Unas breves recomendaciones para el desarrollo de esta jornada. La sesión está siendo grabada. Posteriormente vamos a publicar esta grabación en la página web del concurso Trazos de Paz. Al final vamos a estar dejando los datos para que ustedes puedan ingresar a la página web o contactarnos, y también los vamos a estar enviando por el chat. Sus micrófonos y sus cámaras se encuentran cerradas durante toda la sesión, pero vamos a tener el chat activado de manera permanente y por esa vía nos van a poder dejar sus preguntas y sus comentarios que les vamos a estar transmitiendo a nuestros invitados. Vamos a estar conectados y conectadas aproximadamente hasta las 7:30, y al final de la sesión vamos a tener 15 minutos para resolver todas las dudas y los comentarios. Sin embargo, a través del chat también vamos a estar dando algunas respuestas, pero esta última parte de la jornada va a ser dedicada a atender todas sus dudas y sus comentarios, y en tal caso en que no alcancemos a atender algunos, vamos a pedir sus datos en privado y vamos a estar dando la respuesta posteriormente. El tema que nos convoca al webinar del día de hoy es: ¿qué recomienda la Comisión de la Verdad para alcanzar la paz en Colombia? Y queremos hacer unas recomendaciones especialmente para adolescentes y jóvenes en el marco del concurso Trazos de Paz. Para abordar este tema nos acompañan hoy dos invitados que hacen parte de La Paz Querida. Ellos son Tatiana Pineda y Santiago Sánchez. Un breve abrebocas sobre La Paz Querida, porque ellos nos van a contar un poco más. La Paz Querida es una comunidad de ciudadanos y ciudadanas que está comprometida con la construcción de paz, el fortalecimiento democrático y el desarrollo sostenible en Colombia. Tatiana Pineda es psicóloga con especialización en políticas públicas, tiene una amplia experiencia en procesos participativos con énfasis en construcción de paz. Ella estuvo vinculada a la Comisión de la Verdad, en donde lideró el diseño de la estrategia de trabajo en red entre aliados, y posteriormente ha seguido trabajando en el fortalecimiento de esta estrategia para la sostenibilidad del legado de la Comisión de la Verdad. Actualmente, Tatiana coordina la dinamización del proceso del trabajo en red entre aliados desde La Paz Querida. Tatiana, un saludo muy especial. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este webinar. Hola, Ivonne, y un saludo a todas y todos muy contentos de estar acá con ustedes y para conversar. Muchas gracias. Bueno, también nos acompaña Santiago Sánchez. Santiago es sociólogo, politólogo, máster en antropología, PhD en ciencias sociales. Actualmente se desempeña como asesor de La Paz Querida. Él es experto en procesos colaborativos y se desempeña como estratega del proceso de trabajo en red entre aliados de la Comisión de la Verdad. También está liderando la plataforma Seremos.co. Entonces, ya para dar paso a nuestros invitados del día de hoy, queremos recordar a las personas que se encuentran conectadas que este tema puntual sobre las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para la construcción de paz va a ser fundamental en la postulación al concurso Trazos de Paz. Recordemos que en el formulario de postulación al concurso, quienes estén interesados en participar van a seleccionar una recomendación que va a guiar la construcción de su pieza de arte. Entonces, por eso queremos hoy darles esta información que los inspire, que los guíe, y pues para esto damos paso a nuestros invitados del día de hoy. Entonces, Tatiana y Santiago tienen la palabra. Muchas gracias, Ivonne. Gracias, Ivonne, y a UNICEF por esta iniciativa. Estamos muy contentos de estar acá y
a todos los que se han metido, ¿no? A todos los que están participando y a los que ven esto, porque de verdad son esos esfuerzos los que van construyendo y le hacen sentir a uno que está avanzando hacia el país que queremos. Bueno, nosotros les proponemos aquí, vamos a estar conversando este tiempito, la próxima hora y pico de nuestras vidas que tenemos la fortuna de compartir para ver de las recomendaciones que salieron del informe de la Comisión de la Verdad, eso cómo nos sirve y cómo lo podemos utilizar. Entonces les proponemos empezar con un juego, ¿no es cierto? Empecemos con el Mentimeter. Aquí en el chat nos van a compartir un link para que entremos al Mentimeter y vamos viendo cómo entrar. Entonces, creo, Milena, estamos compartiendo el link. ¿O Tatiana? Sí, ya se encuentra el link en el chat para acceder y también ya te encuentras compartiendo tu pantalla, Santiago. Listo, súper. Entonces vamos aquí a ir viendo cuando entrando la gente. Y tenemos entonces una primera pregunta. La primera pregunta dice, en mi tierra todo es gloria, ¿cuándo? Opción 1, haiga paz. Opción 2, en mi tierra todo es gloria, cuando juega la Cele, prenda la radio, ponga la tele. Cuando se apropian y promueven las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Cuando se baila el joropo o cuando la gente resuelve sus conflictos dialogando. Vamos, 4 votos hasta ahora. Cuando juega la Cele, muy bien. Cuando la gente resuelve sus conflictos dialogando, la opción que va ganando. Cuando se baila el joropo, sí señor. Y cuando se apropian y promueven las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Muy bien, bueno, este era un primer calentamiento que estábamos haciendo para ver cómo estamos de percepción. Ahora sí vamos a ponernos un poquito más en serio. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. Aquí tenemos 8 jugadores listos. Estamos todos listos. 9. Ahí tenemos para irnos sumando. 10 jugadores. Sigue sumando gente. Tenemos 19 participantes. 11 jugadores listos. Bueno, y entonces vamos a empezar con el quiz. El quiz tiene una particularidad y es que el que conteste más rápido también gana puntos, ¿vale? Hay unas preguntas bien, otras preguntas mal. En esta primera que vamos a hacer, no hay respuesta mal, ¿de acuerdo? Entonces vamos allá. Responde rápido. ¿Qué tanto conoces el informe de la Comisión de la Verdad? Opción 1, soy un hacha. Opción 2, lo uso frecuentemente. Más o menos puede usar en las conversaciones de los domingos con la familia. No tanto como quisiera. O, ¿qué es la Comisión de la Verdad? Respondan 3, 2, 1. No tanto como quisiera. Bueno, tenemos un no tanto como quisiera. Por lo menos nadie pregunta qué es la Comisión de la Verdad. Muy bien, muy esperanzador. En otros espacios nos ha ido peor, ¿no es cierto? Entonces, para empezar a ver qué tanto conocemos del informe de la Comisión de la Verdad y de las recomendaciones, Tati nos va a hacer un recuento. Entonces, adelante, Tati. Listo. Hola a todos y todas, qué bueno de verdad estar con ustedes acá conectados y bueno, saber que varios contestaron que no tanto como quisieran, pero ahí vamos.
Bueno, ¿qué es el informe de la Comisión de la Verdad? El informe de la Comisión de la Verdad, voy un poquito atrás, la Comisión de la Verdad surge por el acuerdo de paz que se firmó en el 2016 entre el gobierno y pues cuando las FARC, digamos, dejan las armas y se hizo un acuerdo de paz. Y en ese acuerdo hay un punto, el punto 5, que se refiere a la dignidad de las víctimas. Y se decía que para que haya dignidad de las víctimas se crea el sistema de justicia eh, pues para la paz, que ahí están la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que tal vez la han escuchado, que es la que investiga, pero pues con, pues con tema, digamos, de carácter judicial, digamos, o sea, hay sanciones. Está la unidad de búsqueda, que es para buscar personas desaparecidas, y se creó también la Comisión de la Verdad. Y la Comisión de la Verdad, esto se crea cuando hay conflicto para investigar qué fue lo que pasó, para investigar, bueno, qué fue lo que pasó en estos más de 50 años de conflicto y por qué pasó lo que pasó. Entonces, en ese momento lo que se hace es se hace una investigación de fuentes, de muchos informes, universidades, organizaciones sociales hicieron llegar informes, pero también se hicieron más de 30.000 entrevistas en todo el país y fuera del país, en más de 23 países. Es la primera vez que una comisión de la verdad pues hace este ejercicio. Y para eso, después de hacer esta investigación rigurosa, que había equipos haciendo esta investigación, haciendo entrevistas, además en pandemia, que nos ocurrió esto, después se saca el informe. Al final, en la última etapa, pues todo el tiempo se está investigando, se entrega un informe y el informe lo que saca son unas recomendaciones para, digamos, con el objetivo de que no se vuelva a repetir. O sea, se dice, recomendamos al Estado, recomendamos a la ciudadanía, recomendamos a, no sé, a las comunidades de fe, a los medios de comunicación, estas cosas para que no vuelva a ocurrir. Entonces, eso es lo que son, o sea, las recomendaciones, lo que buscan, lo que está es buscar, digamos, hacer como es una herramienta para que no vuelva a ocurrir y para transitar hacia la paz. Yo ahí les voy a mostrar, ya les voy a compartir. Voy a compartir pantalla, compartir, ya les muestro, porque les voy a mostrar, ay, ¿dónde quedó? Ay, perdón, ¿dónde quedó el informe? Acá está, el informe. ¿Están viendo? Sí. Sí. Listo. Entonces, la Comisión de la Verdad dejó el informe y todo lo que hizo en una gran plataforma, que es la primera vez que pasa en la Comisión de la Verdad, que con las TICs, con las tecnologías, dejó que es el informe, son 10 tomos y una declaración que en esta primera pestaña, y esto lo llamamos la transmedia de la comisión, que los invitamos a explorarla, les podemos dejar el link ahí en el chat, y acá hay como, digamos, otras pestañas adicionales. Si ustedes se meten acá, acá van a encontrar, me abre, de un minutico, sí. Acá van a encontrar los 10 tomos que les digo. Son los 10 tomos, acá está como el resumen de las recomendaciones y de lo que hizo la Comisión de la Verdad, y este es el libro de hallazgos y recomendaciones. Acá hay otros libros específicos, ustedes hablaron hace poco sobre No es un mal menor, que es el tema que se refiere a niños y niñas, hay otros de LGBTI, otros de pueblos étnicos, pero este es en el que nos vamos a concentrar hoy. Y en el libro de hallazgos y recomendaciones está el libro como tal, que es muy grande, muy gordo, pero les vamos a presentar este video, que es un video para que lo veamos, y ya les cuento qué otra cosa pueden mirar también ustedes para que exploren. Me cuentan si escuchan. ¿Está bien el sonido? A raíz de la entrada de los paramilitares, ellos comenzaron a decir y a cogerle rabia a todos los que portaban cédula que decía San Pedro Urabá, porque decían que eran paramilitares. Entonces, cuando ya ellos se meten por última vez, como no pudieron hacer lo que ellos querían o venían dispuestos a hacer, porque ya la policía, los paramilitares no los dejaron hacer lo que ellos querían, entonces ya ellos le cogen rabia definitiva a San Pedro y decían que era que San Pedro era paramilitar, porque ellos de todas casas que les salía plomo, según la versión de ellos. Ellas, cuando uno salía, se lo encontraban, no es que tú eres de San Pedro, tú eres paramilitar.
A mí nunca me tocó eso, pero le tocó a mi hijo, a mi cuñado y a muchos más que mataron en la vía, porque se los encontraban, de San Pedro. Mi hijo llamaban Albeiro Antonio Funiales González. Él lo mataron en la vereda La Rula. Lo mató el grupo guerrillero de la FARC. La versión mía es que lo mataron por el simple hecho de decir que era de acá de San Pedro Urabá, porque eso fue lo que pudo ocurrir. La comisión adoptó un método de investigación inductivo, es decir, de la escucha y la observación abiertas, al análisis y la construcción de conclusiones, a partir de una pregunta macro que orientó la búsqueda de la verdad. ¿Por qué, a pesar de los múltiples acuerdos y procesos de paz, el conflicto armado no logra cerrarse completamente y, en cambio, se recicla? Es importante destacar que de manera muy temprana en el análisis emergió la evidencia de que el conflicto armado en Colombia no se reduce al enfrentamiento entre aparatos armados ni fue una guerra solamente ideológica. La definición del conflicto como un entramado de alianzas, actores e intereses nos permite observar que las responsabilidades sobre la tragedia que éste representa va más allá de quienes empuñaron las armas y que se extiende como una responsabilidad ética y política y en algunos casos una responsabilidad directa de sectores políticos, de todas las ideologías, económicos, criminales, sociales y culturales. El tomo de hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia contiene una primera parte con la síntesis de 11 temas que fueron investigados en profundidad por la Comisión. Estos 11 documentos se presentan de manera separada, pero en realidad corresponden a una lectura sistémica de lo que han sido las dinámicas del conflicto armado interno, desde la herida de las víctimas que nos tocan a todos como país, pasando por la democracia, los derechos humanos, las dinámicas de la guerra, el Estado, los territorios y la cultura. También damos cuenta de lo que se ha comenzado a mover, de ese proceso de reconocimiento de las atrocidades del pasado, para cerrar las heridas y ver con esperanza los nuevos tiempos. A las personas las cogían, las mataban, las amarraban, las tiraban en el río. A veces les amarraban piedras o algo pesado para que las personas se fueran a las profundidades. Al principio algunas personas de nuestra comunidad recogían a los muertos, pero llegó un momento en que ya nadie lo podía hacer, porque a los muertos los tiraban al río, con un mensaje en el cuerpo que era que el que los recoja se muere. Ahí quedaron muchas personas desaparecidas, que no se recuperaron jamás, y posiblemente quedaron en lo más profundo del río Atrato. Llevábamos bailando como 3 o 4 canciones seguidas sin sentarnos. Entonces me cansé y dije, sentémonos porque estoy cansada. Cuando nos sentamos, vi que venía un grupo de hombres uniformados cruzando la carretera del frente. La gente empezó a correr, la gente corría por todos lados. Y yo, cuando la gente corrió, lo cogí a él. Vamos, vamos. Y me dice, no, siéntate, ese es el ejército. Pero no, esa gente llegó disparando de una. Y yo lo que vi fue personas tiradas, muertas, pero no eran unos muertos así normales. Eran personas desbaratadas. Y entonces sentí mucho miedo y dije, van a matar a mi esposo. La segunda parte de este volumen contiene las recomendaciones que la Comisión le propone al país, tanto al Estado como a la sociedad civil, como herramientas para profundizar la construcción de paz y para el buen vivir. Reflejan la voz de cientos de comunidades de todo el territorio. Pueden considerarse parte del legado que deja la Comisión para alentar los cambios necesarios para no repetir el pasado. La Comisión de la Verdad no es un puerto de llegada, sino uno de salida, para un viaje que lleve a la transformación que se necesita, para que ese nunca más no sea un deseo bien intencionado, sino una política y compromiso nacional. Dejamos nuestro aporte para que el proceso continúe y se lo apropien esta generación y las venideras. Este es el grano de arena que la Comisión y todo su equipo de trabajo entregamos para que nuestras hijas, hijos, nietos y todas las futuras generaciones no repitan la historia de sangre y dolor. Hay futuro porque ha llegado la hora de la verdad.
Ay, se me fue la parte otra parte que les iba a mostrar ahí rápidamente. Qué pena. Acá está el informe de la comisión, se me cerró la página. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí, Listo. Entonces, acá en esta página, para que sepan, quería mostrarles ese que está, digamos, hay un videíto. De cada libro van a encontrar un video. Por ejemplo, la vez pasada que vieron un mal menor, también van a encontrar el video. Y hay una que se llama guía pedagógica sobre el volumen de hallazgos, porque el libro de hallazgos es muy, muy grande, pero si ustedes, hoy les vamos a explicar las recomendaciones, pero si ustedes quieren después volver sobre las recomendaciones, acá pueden descargar ese libro y acá están las recomendaciones. Este es el más larguito, pero en general son de 8 o 10 páginas, este sí es largo porque es un tema súper central. Entonces quería dejarles eso y comentarles que ustedes pueden, ay, siempre me voy para el otro lado, que acá en estas pestañas también hay muchas formatos, o sea, la comisión dejó acá, este es el informe, pero acá hay muchos formatos, digamos, si ustedes meten aún no es un mal menor o a pueblos étnicos, van a encontrar videos, audios, que no tenemos tiempo ahorita, pero que los pueden inspirar para sus piezas. Y es como, digamos, una mirada un poquito más allá de cada uno de esos libros del informe final. Entonces, esto, como les decía, quiero cerrar con esa brecha, con esa frase que dice que es un informe para cerrar brechas y mirar esperanza, que decían en el video. Y también siempre nosotros cuando entregamos el informe decíamos que no es el punto de llegada, sino el punto de partida, porque se entregó el informe hace 2 años y 2 meses, exactamente el 28 de junio y estamos a 29 de agosto, y lo que se quería era provocar muchos diálogos, que se escuchó a diversos actores, víctimas de las guerrillas, de los paramilitares, de la fuerza pública, y con eso se hizo estas recomendaciones y bueno, este informe. Entonces, invitarlas para que lo exploren. Santi, Muchas ya les vamos a pasar esta gracias, parte. Tati. Entonces, sí, efectivamente, creamos esta institucionalidad pública, ¿no? La Comisión de la Verdad, con un propósito que era entender por qué nos pasó lo que nos pasó y cómo, como sociedad, permitimos que eso pasara y dónde estaba cada uno de nosotros cuando todo esto ocurría. Y si para la comisión tener un informe era su mandato y explicar a la sociedad por qué nos pasó lo que nos pasó, para nosotros era un punto de inicio, un punto de arranque de decir, bueno, ahora con estas comprensiones y con estas reflexiones de cara al futuro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De ahí el nombre que tiene el informe Hay futuro si hay verdad, que consiste precisamente en tener estas conversaciones y estos diálogos de país. Entonces vamos a ir entrando un poquito más en esas recomendaciones, vamos a hacerle zoom, vamos a hacerle una pequeña taxonomía, a ver qué es lo que quedó ahí en esas recomendaciones. De momento, volvamos al juego, volvamos al código, volvamos al Mentimeter. Vamos volviendo ahí mismo por el link en el que estábamos o que no lo hayamos cerrado y vamos a tener otra siguiente pregunta para pasar a la siguiente, al siguiente acápite. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, aquí nos bota un indicador de los resultados en cómo íbamos hasta el momento. ¿Quién va en el primer punto? Va ganando el primer puesto Gabriela. En el segundo puesto va Mili. Tercer puesto, Ronald. Muy bien, entonces vamos a ver esto cómo termina al final. discúlpame, Santiago. Laura, por favor, si compartimos nuevamente el link para las personas que se acaban de conectar para refrescarlo en el chat. Gracias. Ahí tenemos manitos arriba. Bueno, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Uy, teníamos 6 y salió uno. Ahí vamos llegando, tenemos 5 jugadores. Gabriela está ahí, obviamente, 6, 7.
Bueno, y la siguiente pregunta dice, recuerden que hay que contestar rápido. ¿Qué crees que son las recomendaciones de la Comisión de la Verdad? Son herramientas para la construcción de paz, mandatos de obligatorio cumplimiento, una fórmula mágica para vivir en paz y amor, sugerencias para superar el conflicto, discusiones necesarias de país o son programas legislativos. 3, 2, 1. Herramientas para la construcción de paz. Muy bien, ahí teníamos 3 preguntas acertadas, teníamos 3 preguntas erradas. ¿Son de obligatorio cumplimiento? No, no son de obligatorio cumplimiento, son unas recomendaciones que se hacen con una serie de destinatarios. Cada una de las recomendaciones está dirigida a un destinatario que puede ser de la institucionalidad pública, de la sociedad civil, de las iglesias, de los grupos de fe, de los medios de comunicación, de los partidos políticos, pero no son de obligatorio cumplimiento. No son una fórmula mágica. No es que si cumplimos todas las recomendaciones una por una, entonces vamos a llegar a una situación ideal y se va a acabar el conflicto para siempre. No, son procesos que hay que tener. Y no son programas legislativos, no hacen parte ni de la agenda, ni del Congreso, ni del gobierno. Este gobierno, cuando llegó, dijo, vamos a implementar las recomendaciones, pero no son parte de los programas ni de gobierno ni de legislativo. Bueno, vamos allí con la siguiente pregunta. ¿Quién va ganando hasta el momento? Gabriela mantiene el primer punto. No, ahora le superó Mili. Uy, no, van empatadas. Sí, van cerquita, cerquita. Entra al tercer puesto Ana. Muy bien, bueno, vamos con la siguiente pregunta. Responde rápido. ¿Cuál de estos no es uno de los temas de las recomendaciones de la Comisión? La construcción de paz con un ministerio para la paz y la reconciliación, el impacto de los videojuegos en la mentalidad guerrerista de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, alimentación para la no repetición, tenemos que prohibir la empanada, impactos del narcotráfico, paz territorial con descentralización y autonomía territorial, o cooperación internacional con la creación de un tratado de la Gran Colombia. Uy, vea, este quedó mal porque el de la creación del Tratado de la Gran Colombia no es un tema. Ah, claro, está bien porque no es un No tema. son temas. Bueno, aquí el de la empanada era un regalo. Y efectivamente el impacto de los videojuegos en la mentalidad guerrerista de niños, niños, jóvenes y adolescentes no es un tema de la comisión, la verdad. Muy bien, muy bien. Aquí estuvimos todos muy rápido, muy finos. ¿Quién va ganando ahora? Gabriela retoma el primer puesto. Seguida de Emily y de Ana. Muy bien. Bueno, entonces, así las cosas, vamos a entrar a revisar un poquito qué son, qué contienen y qué dicen las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Adelante, Tati. Me necesito compartir. Ya dejaste compartir. Ok, estaba diciendo que no podía. Entonces vamos a compartirles otra herramienta que también se las vamos a pasar. Uy, ¿qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Acá está. Están viendo, ¿cierto? Sí, de pronto si puedes ampliar un poquito. Trato de ampliar un poco. A ver acá. ¿Dónde está ampliado? Listo. Estas vamos a explicarlos. Esta es una infografía que les vamos a compartir a ustedes. Pero acá el de volumen de hallazgos, ese librito anaranjado que veían, tiene 67 recomendaciones que priorizó la Comisión de la Verdad. ¿Sí? Entonces hay 67 recomendaciones y en ese volumen anaranjado, digamos, ese es el que tiene. Y hay 9 temas que son los que les vamos a explicar ahorita más o menos en esta tanda con Santiago. Y son varios temas. Acá son estos 9 temas que tienen que ver con la construcción de paz, con el tema de víctimas, con el tema de democracia, con el narcotráfico, con el tema de violaciones a los derechos humanos,
con el tema de seguridad, con paz territorial, que eran varios de los temas que salieron ahorita en la pregunta, el tema de lograr una cultura de vivir en paz y el tema del legado de la Comisión de la Verdad. Esta es en ese libro dicen que había unas recomendaciones de mediano, largo y corto plazo, pero esto, digamos, es lo que pensaba cuando se escribió el libro, pero realmente estas incluso de corto plazo no se han cumplido. La idea era que se cumplieran en primer año, llevamos 2 años y no se han cumplido. Entonces, esto es lo que dice ese libro cuando se escribió, pero en lo real es que se ha avanzado en algunas, pero no en tanto. A lo que vamos a entrar ahorita, que es con lo que ustedes, pues como tienen interés, para ver qué les inspira para sus piezas, estas son estas recomendaciones que se las vamos a presentar en esta parte y después les vamos a presentar un buscador para que las encuentren más fácil, pero acá para que tengan unas ideas de los temas. Este es el que se llama Para avanzar en la construcción de paz como un proyecto nacional. Entonces, acá hablan de 2, 4, de 6 temas, son varias recomendaciones para agrupadas en 6 subtemas. Este habla de implementar integralmente el acuerdo de paz y que sea con enfoque territorial, o sea, que se mire las condiciones de los territorios. Entonces, acá hay algunas recomendaciones que hablan de este tema. Esta otra habla de crear un ministerio para la paz y reconciliación, que pues ya se ha ido haciendo fuerza para que se cree ese ministerio, todavía no está, pero es una recomendación de habla de la importancia de crear un ministerio para la paz y la reconciliación. Este habla del tema de cooperación internacional para la paz, de apoyos de cooperación internacional, pues para avanzar en temas de construcción de paz a nivel nacional y territorial. Este habla de medidas humanitarias y tiene que ver que, digamos, como hay tantas violación de derechos humanos en los territorios, se ha hecho acuerdos humanitarios en las regiones para proteger las regiones y habla de que hay que respetar esos acuerdos, pues para que, digamos, velar porque se cumplan esos acuerdos, tanto el Estado como la sociedad civil. Este grupo, este subtema, habla de priorización del diálogo para poner fin a la confrontación armada. Y específicamente habla, y pues eso, cada una de estas pues tiene su detalle, habla del diálogo y la negociación como herramientas para lograr la paz. Por eso lo del ELN ahorita, digamos, y como todo esto de la apuesta de la paz total le apunta a esto, y es que efectivamente prima, digamos, el diálogo para que logremos la paz en nuestro país. Recordemos que el acuerdo de paz que se firmó desde el 2016 fue entre Colombia y entre el gobierno y las FARC, pero pues hay más grupos armados en este momento y eso es también algo atípico, digamos, porque nosotros firmamos un acuerdo de paz, pero todavía hay conflicto pues con otros grupos armados. Pero por eso está esta recomendación de que hay que priorizar el diálogo como una opción para, digamos, seguir a la salida negociada de los conflictos. Y este habla de las garantías para la reintegración efectiva de los excombatientes y para el restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes desvinculados, que es un tema que tiene que ver mucho con el tema, digamos, de niñez, digamos, acá, y es garantizar las condiciones efectivas, pues, para que los excombatientes, para que sociedad acepte a los excombatientes y para reintegrarles y darles sus derechos, digamos. Este es el primer grupo de recomendaciones que, como les recuerdo, habla para avanzar en la construcción de paz como un proyecto nacional. El segundo grupo. Bueno, el segundo tema de las recomendaciones habla de la centralidad de las víctimas. Todo esto que hemos hecho ha puesto en el centro las víctimas, entonces este tema habla de cómo garantizar la reparación integral, la construcción de memoria, la rehabilitación y el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y de los responsables. ¿Qué hay dentro de este tema de recomendaciones? Primero, reconocimiento de la responsabilidad y dignidad de las víctimas, es decir, las víctimas necesitan saber qué pasó, por qué pasó. Es un tema de sanación, es un tema de perdón. Entonces, todo el esfuerzo que se ha hecho por esclarecer esos hechos, por identificar las responsabilidades, está en el tema de reconocimiento de responsabilidades de los múltiples actores que han participado en la guerra. Segundo, hay un tema que tiene que ver con la reparación integral. Ustedes saben, hay víctimas individuales, que son afectaciones que sufre la persona, y hay víctimas colectivas, que son aquellos hechos victimizantes que suceden sobre un grupo poblacional, ¿no es cierto? Víctimas colectivas puede ser un cabildo indígena, un consejo comunitario, un pueblo,
un partido político exterminado. Esas son víctimas colectivas. Entonces, en este tema, las recomendaciones 9 y 10 nos habla sobre cómo tenemos como sociedad que avanzar en la reparación a las víctimas. El tercer subtema que hay ahí es el de salud integral y atención psicosocial como medida de reparación. ¿En qué consiste esto? No se trata solamente de una reparación económica, es decir, un muerto, un hijo ido, no tiene un precio. Hay que hacer una sanación mental y psicosocial y hay que hacer un acompañamiento a todo este dolor que ha causado el conflicto. Esa es la recomendación número 11. El subtema de memoria. No se olvida, no se olvida. Hay perdón, pero no hay olvido. Y no se olvida porque no podemos dejar que nos vuelva a suceder lo que nos ha sucedido. Y somos un país que tiene una cultura política con una memoria muy débil, digamos. Olvidamos muy rápido. Entonces, las recomendaciones 12 y 13 hablan sobre un sistema integral de memoria, una política de memoria, las instituciones que deben encargarse de trabajar el tema de memoria para que como sociedad no volvamos a cometer los mismos errores. Y la recomendación 14, que habla específicamente de uno de los hechos victimizantes más dolorosos, que es el de la desaparición forzada. Es un hecho victimizante que no tiene un proceso de duelo terminado, no tiene un proceso de sanación. Habla específicamente sobre uno de esos hechos victimizantes, que es el de la desaparición forzada, que ha sido una práctica constante de nuestro conflicto armado. El tema 3 tiene que ver para consolidar una democracia amplia, incluyente y deliberativa. Y ahí, en general, este grupo, que son 6 subtemas, se refiere a la apuesta del diálogo y la participación como mecanismos para resolver conflictos y garantizar los derechos de las personas, construir el tejido social. Entonces, todo esto es el diálogo, hay que primarlo pues para llegar a los acuerdos que tenemos. Hay 6 subtemas. El pacto político se refiere a la no repetición de la violencia política, pues cuando hayan, digamos, por ejemplo, elecciones. Y en esto ya se ha avanzado, por ejemplo, que hay un pacto por una cultura política para la no violencia. No sé si ustedes recuerdan, cuando hay elecciones, se dice, por favor, respetemos el pacto político para que no hayan elecciones violentas. Entonces, esto se refiere a eso, a seguir avanzando en que hayan, digamos, pues, unas elecciones y pues una no repetición de violencia en todo lo que tiene que ver con los temas políticos. La reforma política es específicamente al sistema electoral, por ejemplo, que no sea excluyente, que sea independiente. Entonces, de esto habla, digamos, como la reforma política. Otro tiene que ver con la participación ciudadana, y acá son varias recomendaciones y están enfocadas sobre todo a fortalecer la participación ciudadana y el diálogo con el Estado. Se habla de que hay muchos mecanismos de participación. Ustedes saben que está el Consejo de Juventud, o el Consejo Territorial de Planeación, hay muchos mecanismos, pero esos mecanismos son más de opinión, pero no, ahí se habla de fortalecer que realmente los mecanismos la gente pueda decidir, ¿sí? Entonces acá fortalecer la participación ciudadana, y además se habla de reconocer otros mecanismos, otros espacios de participación, por ejemplo, la minga indígena, que ustedes saben que tiene una tradición muy fuerte en nuestro país. Entonces que se reconozca, digamos, la minga indígena. Esa es una recomendación que hay. En el tema de protesta y movilización social, ustedes recuerdan lo que pasó en el 2021, esto se refiere, digamos, a todos estos mecanismos de protesta. Entonces, garantías para la protesta social y la movilización pacífica. Entonces, es cómo garantizar que los ciudadanos, los jóvenes puedan salir y que no, digamos, que no se afecten, como hubo lo que pasó en el 2021 con los ojos de los chicos que salieron afectados y bueno, muertes y demás. Esta se refiere a la protesta social, que es otra recomendación muy importante. Otra es el ejercicio de la política libre de violencia, y esto se refiere más específicamente a que hay colectivos que han tratado de participar digamos, por ejemplo, la UP trató de participar y los exterminaron. Entonces, ¿cómo proteger a esos colectivos para que participen de una manera pacífica, digamos, siendo líderes?
Y también acá se habla también de protección de vida a los defensores de derechos humanos, a los líderes sociales, a las personas que están en proceso de reincorporación, es decir, a los excombatientes, a los opositores sociales, que ustedes saben que las cifras acá son muy altas, digamos, hay veces que bajan, pero digamos en general uno todos los meses, todas las semanas escucha de gente, pues desafortunadamente de líderes que asesinan. Entonces, esto se refiere al ejercicio de una política libre de violencia. Inclusión de los grupos históricamente excluidos, esto también les puede interesar tal vez mucho a ustedes, y este se refiere a un diálogo con las organizaciones, es para reconocer los derechos de las poblaciones tradicionalmente excluidas. Entonces se habla que hay que promover diálogos con poblaciones como LGBTI, como las mujeres, como los pueblos indígenas, para garantizar pues, sus derechos. Este es el que se refiere específicamente a poblaciones. Entonces, esos son los 6 temas de democracia. Vale, hay Listo. otro tema peliagudo, digamos, que ha querido abordar la comisión. Ustedes saben, estas recomendaciones, como nos contaba Tati, vienen de los hallazgos, es decir, hay una relación entre la propuesta de la recomendación con algún hallazgo. Y hay un hallazgo tenaz de la Comisión de la Verdad y es la correlación que tiene nuestro conflicto armado con el tema del narcotráfico y cómo el narcotráfico y distintas economías ilegales han sido la gasolina por la que se han nutrido y se han fortalecido muchos de los grupos armados. Entonces, en un acto de valentía, diría yo, la Comisión de la Verdad avanza en dos recomendaciones muy específicas, son la 28 y la 29, y dice, vea, habida cuenta de esta relación entre el narcotráfico y el conflicto armado, Colombia tiene que avanzar en resolver este tema de una manera distinta. Parte del hallazgo de la comisión es la tal presunta lucha contra las drogas ha fracasado, no ha servido, ni ha acabado con los cultivos, ni ha acabado con el consumo, ni ha servido para que los adictos dejen de consumir. La persecución se ha destinado a los productores y a los distribuidores y las grandes mafias no se han acabado. Entonces, hay que abordar el asunto de una forma diferente. ¿Qué dice la comisión? Vea, primero, hay que implementar un cambio en la política de drogas que cambie el enfoque de la persecución y supere el prohibicionismo y entre en un tránsito para regular los mercados de la droga. Y por otro lado dice, esto no es una discusión que pueda dar Colombia sola, esto necesita una discusión internacional con los países productores, Bolivia, Perú, Ecuador, con los países distribuidores como México y con los países que tienen el problema del consumo. Entonces, hay que reformular una política internacional. Tenemos que, y la Comisión lo propone, Colombia debe abanderar esa reflexión internacional sobre cómo abordar el problema de las drogas. Listo. Estas tienen que ver, el tema 5 tiene 5 subtemas. Y este tiene que ver con el tema de superar la impunidad de graves violaciones a los derechos, al DIH, a los derechos humanos y al DIH y el tema, digamos, judiciales en general, digamos. Acá hay 5, y digamos, ¿cuál es la sombrilla grande o qué es el mensaje grande que tiene estos 5 subtemas? Ahí lo que se quiere es superar la impunidad por un tema de justicia, digamos, con un mensaje contra la violencia y la justicia, y también el derecho y también el acceso a la justicia, también como un mensaje para, digamos, los derechos de las víctimas. Esos son como los 2 mensajes grandes y hay cosas de ajustes normativos, etcétera. Acá, entonces, este primer subtema es independencia y transparencia y se habla de que hay que garantizar esto, hay que promover la independencia y la transparencia y la imparcialidad en la investigación penal. Estas primeras 2 recomendaciones de la 30 y 32. Por ejemplo, ahí hay una recomendación específica que habla de ajustar la forma de elección del fiscal o de reformar las competencias de la justicia penal militar. Entonces son cosas normativas, que si ustedes recuerdan el debate cuando se eligió el fiscal, acá habla de esas recomendaciones. Esa es una que ver. Esta tiene que ver con la investigación penal, dice acá, y también tiene que ver con lo judicial, y es superar el caso a caso que tiene desbordado el sistema judicial, sino
digamos, como hacer investigaciones más gruesas y pues como mirar como estas investigaciones, la investigación. Otra investigación de la criminalidad organizada y sus redes de apoyo es la recomendación 36, y ahí hablan de crear como una comisión de apoyo a la fiscalía para ver cómo los entramados que existen, o sea, como que se habla de que hay unos entramados y muchas cosas que existen que hacen que suceda la violación a los derechos humanos. Entonces se habla que hay que crear una comisión especial en la fiscalía para no mirar el caso a caso, sino mirar como qué es lo que está pasando y por qué se están dando, qué hay detrás, qué es lo que hay detrás, que lo que habla el informe es que hay muchos entramados porque suceden las cosas, o sea, muchas cosas se mezclan, digamos. Acá es otro que tiene que ver con el reconocimiento contra la violencia contra el sistema judicial y sus funcionarios, que también han sido atacados en este conflicto armado, y se habla que hay que promover acciones de memoria, que en otra recomendación anterior se hablaba de la memoria, y acá hablan de promover la memoria para trabajar este tema. Y en el tema de acceso a la justicia local es fortalecer como los mecanismos de justicias comunitarias y articularlo con la justicia formal, porque hay distintos tipos de justicia, seguramente sus territorios han escuchado, hay justicia comunitaria, hay justicia de los pueblos étnicos, hay la justicia agraria, entonces todos estos tipos de justicia que todavía no están articulados con la justicia formal, es necesario reconocerlos y mirar cómo se articulan. Entonces, estas recomendaciones hablan de esto. Estoy Santi. cerrado. Bueno, sí, es que tenía el micro cerrado. Dale, el siguiente tema tiene que ver con otro hallazgo que es, de aparte del problema que ha mantenido el conflicto armado en el país, es la visión de seguridad y cómo hemos confundido seguridad y defensa. Y hemos entendido que la seguridad se consigue militarizando los territorios. Entonces, aquí hay un bloque grande que nos habla de tener una nueva visión de seguridad para la paz. ¿Qué incluye este tema? Primero, hay que entrar a reformar la doctrina militar, es decir, aquí hay que entrar con las entidades de la fuerza pública y reformular qué estamos entendiendo por seguridad, pasar de la defensa militar a entender la seguridad humana, es el poco el planteamiento. Luego hay que, en consecuencia, si reformula la visión de seguridad, hay que hacer una transformación del sector con base en la nueva visión de seguridad. Cosas que incluyen, por ejemplo, sacar a la policía del Ministerio de Defensa y entrarla en el Ministerio del Interior, como sucede en la mayoría de los países en las democracias occidentales. Tercero, hay que desclasificar archivos. Hay muchos archivos de inteligencia que siguen siendo reservados, incluso se han perdido, ¿no es cierto? La comisión dice, vea, para garantizar la memoria hay que desclasificar esos archivos. Cuarto, hay un hallazgo que dice, hay una correlación, hay una línea roja en la que se ha mantenido el conflicto, que son a través de las empresas de seguridad privada, se ha repartido armas a la población civil y eso no ha tenido mucho control. Entonces dice, hay que entrar a regular esas empresas de seguridad privada. Luego dice, la seguridad tiene unos efectos diferenciales en el país. Es distinta la seguridad en los núcleos urbanos, en las periferias urbanas o a medida que el Estado va haciendo menos presencia en las zonas rurales y en las zonas de frontera donde directamente el Estado no tiene presencia. Entonces crea el caldo de cultivo para que un actor armado sea el que llegue a regular el orden. Entonces dice, vea, señor Estado, usted tiene que garantizar la seguridad en todo el territorio nacional. Y por último dice, hace falta abordar un tema de cooperación militar. Ya los asuntos domésticos no son tan domésticos, el conflicto armado ha trascendido. Ustedes se acuerdan del bombardeo al campamento de las FARC de Raúl Reyes en Ecuador. Sabemos todos perfectamente que el ELN tiene como retaguardia a Venezuela. Entonces hay que establecer unos mecanismos de cooperación internacional en asuntos militares. Esa es otra de las recomendaciones de la Comisión de la Listo. Acá nos quedan 15 minuticos, vamos a pasar por estas más porque queremos también entrar al metabuscador para que las busques más sencillo. Pero vamos a ver, este 7 que son mucho, de pronto acá con los títulos nos ubicamos más fácil, pero estas 7 tiene 6 subtemas y habla de contribuir a la paz territorial.
Y esta habla de garantizar las condiciones de bienestar a las comunidades en los territorios para que puedan construir un futuro, para que se piensen construir su futuro y un territorio compartiendo una visión compartida de territorio, pues para avanzar hacia la paz. Entonces, acá hablan de estrategias de desarrollo sostenible para la equidad y la paz territorial. Hay un grupo y esta es como se habla que esta es como la recomendación sombrilla de las otras 5. Entonces, como que esta es la que se busca la paz territorial en general. Esta recomendación habla de esto. La descentralización, autonomía territorial y organización político-administrativa. Esta tiene que ver también con una que se habló anteriormente y ahí lo que busca es la representación política de los territorios, que digamos, en los espacios políticos los territorios tengan espacio. Tiene que ver con una recomendación anterior que es democracia. Acá se habla del acceso equitativo, democrático y ambientalmente sostenible de tierra y los territorios, porque hay un problema de concentración de tierras en nuestro país. Tal vez ustedes han escuchado, no sé, noticias que ahorita está como todo el tema de la reforma agraria, pero ese es el gran problema de nuestro país, uno de los grandes problemas. Entonces se habla del acceso, pues de cómo distribuir la tierra más equitativamente. Se habla también del uso sostenible de tierras y territorios, prevención y gestión de conflictos ambientales, que acá está, o sea, cómo usamos la tierra, cómo prevenimos los conflictos, cómo a través del diálogo. Otro habla del desarrollo con enfoque territorial y provisión de bienes y servicios públicos para la ruralidad, que tiene que ver con que también una desigualdad, en las ciudades lo tenemos todo, pero en lo rural no hay muchas cosas. Entonces también cómo digamos, se le garantizan que tengan los mismos derechos en esta parte rural donde hay una ineficiencia, una deficiencia, perdón, de muchos servicios. Y otra que tiene que ver con el tema del despojo, que es otro también un tema que se encontró en los hallazgos de la prevención y reversión del despojo de tierras y territorios y la reparación efectiva de las víctimas. Las personas que han sido despojadas de sus tierras, sea por el desplazamiento, porque los amenazaron, entonces, ¿cómo se revierte esto y cómo hace de reparación? Ya nos quedan solo 2 grupitos y entramos al metabuscador. Bueno, el otro tiene que ver con la cultura, el aspecto cultural y cómo transitar hacia una cultura para la paz. Y aquí la cuestión, el hallazgo es que nosotros, los colombianos, culturalmente aceptamos la violencia, tenemos bien a bien resolver nuestros conflictos de manera violenta. Entonces, si no le gustó, le meto la mano y entonces párese porque eso es entre machos y eso es culturalmente aceptado. Entonces, ¿cómo superar eso? Ahí hay 3 subtemas. Uno tiene que ver con las instituciones educativas, colegios, universidades, sistemas de educación propio, que tiene que ver en cómo vamos a construir ciudadanos para la paz desde las instituciones educativas. El segundo tiene que ver con esa estrategia de promoción para la cultura que permita consolidar la paz, acciones muy dedicadas en este caso al Ministerio de Cultura. Y el tercero tiene que ver con contribuciones a la cultura para que desde los medios de comunicación y las comunidades de fe podamos superar las narrativas del odio. Es decir, aquí encontramos que los medios y las iglesias de distintas credos han tenido un papel en la instalación y en la legitimación de las narrativas del odio y en las narrativas polarizantes. Entonces, hacia allá va ese grupo de recomendaciones. Y esta última habla del legado de la Comisión de la Verdad. El legado es el informe, pero también es esa transmedia que les mostré antes que tiene un montón de cosas, que es cómo lo hicimos, metodologías, está también, ahí hay muchas cosas. El cómo lo hicimos es muy importante, por eso es tan grandota, porque se propusieron metodologías para acercarse a las comunidades, para hacer reconocimientos, etcétera. Entonces es un llamado concreto a esta que se refiere al legado, es difusión de todo lo que se hace, es un llamado a toda la sociedad a que, como decíamos, la frase que decíamos, que hemos repetido de el informe no fue un punto de llegada, sino un punto de partida para provocar nuevos diálogos. Esta es una invitación para que toda la sociedad y a ustedes, jóvenes, chicas y chicos que están ahí conectados, tienen un rol muy importante porque acá, digamos, la tarea es de todo el mundo y es cómo nos apropiamos del legado, porque si no puede quedar como un libro muerto este informe, sino cómo hacemos presión para que ustedes vieron ese montón de recomendaciones que son de varios años para lograr la transformación del país. Entonces, cómo podemos apropiarlos y seguir impulsando el legado y difundirlo y darle continuidad para, digamos, promover estas recomendaciones y la no repetición para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió. Estas son como las recomendaciones.
digamos, de manera general, como los 9 grupos de las 67 recomendaciones. Voy a ir respondiendo como 2 preguntas antes de pasar al metabuscador, o 2 recomendaciones breves. O bueno, o más bien vayamos al metabuscador y después hacemos las preguntas, sí. Sí, sí, como lo tiene previsto, perdón. Dale. Bueno, ahorita ya vamos cerrando y podemos conversar un poquito. Hasta aquí, ¿cómo vamos con las recomendaciones, no? Es decir, hay un proceso muy sesudo, muy juicioso y muy desarrollado de transformación del país que, como ustedes se pueden dar cuenta, tiene muchas cosas, ¿no es cierto? Tiene muchas cosas. ¿Cuál es el propósito? Es decir, todas estas recomendaciones propuestas son en sí mismo una transformación muy complicada, ¿no es cierto? Esto nos va a implicar como sociedad avanzar en muchas cosas. Ahí está implementar el acuerdo con las FARC, ahora estamos haciendo otros 22 acuerdos, ¿no? La política de paz total incluye a 22 grupos armados ilegales en acuerdos distintos, poner a las víctimas en el centro, fortalecer la democracia a través de la participación, dar la conversación que nunca hemos querido dar sobre el narcotráfico, derechos humanos, paz territorial, cultura de paz. Tenemos que hacer un cambio cultural desde los corazones y ahí hay muchas recomendaciones. Entonces, ¿qué encontramos en estos 2 años de trabajo con más de 4.800 aliados que venimos difundiendo y apropiando el informe de la Comisión de la Verdad? Es que hay mucha gente haciendo muchas cosas, pero a veces no sabemos si lo que estamos haciendo le aporta o no a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Es decir, hay que hacer una pedagogía y una difusión para eso. Entonces, con ese sentido, hemos creado el metabuscador de las recomendaciones de la verdad. Aquí ustedes llegan a la plataforma Seremos, tienen otra cantidad de recursos. Esta plataforma tiene por objeto saber quién hace qué, cuándo y dónde para la apropiación del legado de la Comisión de la Verdad y para la promoción y el diálogo público sobre las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Entonces, aquí en la primera pestaña, ustedes van a encontrar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Aquí están agrupadas por temas. Si despliegan el tema, van a tener los subtemas y si despliegan, van a poder entrar a cada una de las recomendaciones. Pero sabemos que ubicarlas es muy difícil. Entonces, hemos creado este metabuscador. Por ejemplo, a mí me dijeron que la Comisión de la Verdad dijo que estaba prohibida la changua, que no podemos desayunar changua los domingos. Entonces yo quiero verificar eso, me parece. Entonces puedo buscar aquí por palabra clave. Pongo changua y voy a buscar si hay alguna recomendación que hable sobre changua o no. Efectivamente, aquí no tenemos resultados. Ninguna de las recomendaciones nos está hablando sobre changua. Bien. Pero entonces tenemos otra serie de criterios de búsqueda. Este es por palabra clave. Decíamos, hay unos criterios por los que se clasifican esas recomendaciones. Yo puedo buscar, me interesan las recomendaciones que tienen enfoque étnico. Entonces puedo seleccionar aquí aquellas que sí tienen enfoque étnico. Lo propio, aquellas que tienen enfoque campesino. ¿Cuáles tienen enfoque de género? ¿Cuáles de las recomendaciones tienen enfoque territorial? ¿Cuáles tienen enfoque en el curso de vida o cuáles hablan específicamente sobre discapacidad? Ahora, les decíamos, cada una de esas recomendaciones fue dirigida a una serie de destinatarios. Yo puedo buscar por los destinatarios a los que están dedicadas esas recomendaciones. Por ejemplo, ¿cuáles están dedicadas al presidente de la República? ¿Qué recomendaciones están dirigidas al Ejército de Liberación Nacional, al ELN? ¿Cuáles de esas están dirigidas al Centro de Memoria, por ejemplo? Entonces puedo ir a acudir, me interesa saber quién es el encargado de implementar esa recomendación, por lo cuales están dedicadas a los partidos políticos. Le doy buscar y me va a llevar aquí, me va a hacer el desplegable de aquellas recomendaciones que están dedicadas a los partidos políticos. Ahora, decíamos, estos son los criterios por los que la comisión organizó las recomendaciones, pero hay una cantidad de cosas que no son tan fáciles de ubicar. Por ejemplo, ¿quiénes son los involucrados en esta recomendación? Entonces, aquí lo que hicimos fue buscar cada uno de esos grupos poblacionales a los que esa recomendación le estaba hablando. Por ejemplo,
¿cuáles de las recomendaciones le habla a los jóvenes? Entonces pongo la de los jóvenes y le doy buscar. Y aquí me va a decir, vea, específicamente hay una recomendación, la 40, que habla sobre jóvenes. Pero también puedo buscar por los temas sobre los que habla esa recomendación. Entonces, no específicamente sobre palabra clave, sino hemos querido hacer esa clasificación por temas. A mí me interesa revisar, por ejemplo, cuáles eran esas recomendaciones que hablan sobre el acuerdo de Escazú. ¿Cuáles? Me interesa saber, bueno, no sé, voy a buscar, ¿habrá algunas que hablen sobre reconciliación? Sí, entonces aquí hay un tema que es reconciliación. Le voy a dar buscar porque quiero saber cuáles recomendaciones específicamente están hablando sobre recomendación. La 62, la 11, la 10 y la 3. Y finalmente quisimos clasificar la institucionalidad pública. No necesariamente los destinatarios o los que están abocados a resolver o implementar esa recomendación, sino la institucionalidad pública de la que habla esa recomendaciones en específico. Entonces, por ejemplo, ustedes saben, está el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y Garantías de No Repetición, que ahora llamamos el Sistema Integral de Paz, compuesto por esas tres entidades, que era la Comisión de la Verdad, la Justicia Especial para la Paz, la JEP, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Yo quiero saber qué recomendaciones tienen que ver con la Justicia Especial para la Paz. Entonces, lo propio, selecciono la institucionalidad y le doy buscar. Aquí me va a aparecer, vea, específicamente la recomendación 44, 34, 14, 13, 8, la 2 y la 1 hablan específicamente de la Justicia Especial para la Paz. Entonces, a la hora en la que ustedes van a sentarse a elaborar estas historias, que se van a sentar a pensar cómo participar en el concurso, que van a estar indagando sobre las recomendaciones, lo que queríamos era con esto brindar una herramienta muy útil para que ustedes, por los temas, por las ideas que están pensando, por los grupos poblacionales, por los destinatarios, puedan muy rápido saber a qué recomendaciones le están apuntando y en cuáles conversaciones están contribuyendo. Este es el metabuscador que les queríamos presentar de la herramienta seremos.com. Santi, ¿podemos colocar la de curso de vida para dar otro ejemplo? Por si acaso, porque, Claro. para darles, porque hay varias preguntas de que cuáles involucran a los jóvenes o no sé si ahí pueda, porque por juventud te salió una, no sé si por curso de vida te salen más. Miren, ahí salieron más, porque por jóvenes dirigidos a jóvenes, ahí salieron bastantes. Ujú. La 62, formar sujetos capaces de vivir en paz. La 57, que tiene varias subrecomendaciones, que es reducir las brechas de desigualdad. La 49, que habla sobre el desarrollo territorial sostenible. La 40, que tiene que ver con ajustes institucionales y normativos para promover transformaciones culturales. La 12, que habla sobre política de memoria y verdad. La 10, que es un plan de choque para garantizar el cumplimiento de las órdenes sobre reparación integral a las víctimas. Y la 7, que tiene que ver con ajustes a la política para restablecer el derecho y la reintegración. Listo. Pasamos creo que a Bueno, las preguntas, si les parece, pero los tiempos creo que ya nos toca pasar. Queríamos contarles otras cosas, pero se las contamos después en bueno, otro espacio. una última nota de Seremos. Si con todo esto tuvieran dificultades o quisieran saber más de las recomendaciones, también nos pueden buscar. Mi teléfono 316-5683-165. Entonces, ahí estamos para aportar lo que necesiten a disposición. Una última cosita, Ivonne, antes de las preguntas, una última cosita, es esto que presentó Santi de la plataforma Seremos, es que cuando estábamos en la comisión creamos una estrategia que se llamó Trabajo en Red entre Aliados, que lo que buscaba era como unir, porque los mismos aliados nos dijeron, ustedes se van y nosotros seguimos, pues muchos aliados nos ayudaron con informes, con reuniones con mujeres, con jóvenes, etcétera. Entonces se creó como una gran red que ha seguido y es donde estamos Santi y yo, y por eso creamos esta estrategia. Hay gente de Colombia, de fuera de Colombia, hay esta generación B+. Entonces, si ustedes están interesados, también ahora les dejamos los celulares
pueden participar en un gran chat de aliados porque ahí todos los días comparten información de eventos que hacen, de cosas que hacen y podemos contarles más cosas, entonces ya les contamos, pero pasemos a las preguntas, pero esta está, y Lizaremo recoge como todo esto. Bueno, muchas gracias, Tatiana, muchas gracias, Santiago. Santiago, de pronto acá nos están mencionando en el chat que si les podemos compartir el número de celular, entonces les Ah, ya, parece, pasando. lo pueden enviar a Milena y lo ponemos ahí o ustedes Ya lo directamente. estoy escribiendo en mi, en cada uno lo escribimos. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces con el espacio para preguntas. Entonces, vamos a iniciar. Voy a direccionar algunas preguntas, pero si quieren realizar un aporte o complementar, bienvenidos. Entonces, esta pregunta inicial para Tatiana. ¿Quiénes participaron en la construcción del informe y las recomendaciones? Y aquí lo unimos con otra pregunta que es, ¿los jóvenes participamos en la construcción de estas recomendaciones? Sí, las dos cosas. ¿Quiénes participaron? Ay, perdona que estaba colocando el celular. ¿Quiénes participaron en el informe, en la construcción del informe? Fue, digamos, quienes participaron o sea, no sé si me lo pregunté de quién lo construyeron, no, quienes participaron, o sea, hubo un equipo que construyó el informe, éramos un montón de gente en la comisión, equipos territoriales en lo nacional y también equipos, habían casas de la verdad en los territorios, en 10 regiones, y esos equipos, digamos, hicieron entrevistas a distintos tipos de actores, como les digo, mujeres, jóvenes, ahí cuando preguntan que si jóvenes, sí participaron. Había incluso un equipo que se llamaba Curso de Vida y Discapacidad, habían grupos específicos, otro que se llamaba para trabajar con mujeres, otro con étnicos, habían otros para trabajar con excombatientes, otro con también ex paramilitares, con expresidentes, entonces se recogió información de mucha gente y también y recibieron muchísimos informes. Entonces, con eso, digamos, con todo eso que se recogió, por eso se habla en el video de que se recogieron muchos insumos, cuando se habla de los hallazgos es como que se encontraron como algunas cosas que fueron muy graves, pues que se habla de lo que mencionábamos en algún momento, democracia, derechos humanos, de violaciones, de cosas que digamos que se hablan de los 11 hallazgos, y a partir de esos 11 hallazgos es que se hacen las recomendaciones. Eh, Eso, o sea, se participaron un equipo gigante de investigadores y habían grupos temáticos especializados por estos hallazgos y, pues, y se sacaron como las recomendaciones. Ujú. Y que si participaron los jóvenes, pues lo que les decía, participaron los jóvenes, también se hizo, digamos, recogiendo testimonios con jóvenes y también, digamos, nosotros decíamos que teníamos dos carriles en la Comisión de la Verdad, como dos grandes, una que era el esclarecimiento, que era recoger testimonios, informes y paralelamente el diálogo social, y era dialogar con distintos actores para pasar, para hacer un reconocimiento de, digamos, la afectación del conflicto armado, pero también de todas esas formas de resistencia y resiliencia que han tenido los territorios. Y en ese equipo de, digamos, de diálogo había un equipo especializado para el tema de jóvenes. Ahí fue cuando se creó Generación de Más, como una estrategia de la Comisión de la Verdad, que la vez pasada, hace 8 días, presentaron y que ahí los jóvenes siguen que son voluntarios para hablar de los temas de verdad y para hacer, digamos, de alguna manera sensibilización sobre el tema y ahora sobre el informe y el legado de la comisión. Gracias, Tatiana. Esta pregunta para Santiago, ¿cómo los jóvenes pueden ser garantes del cumplimiento de las recomendaciones y qué herramientas tienen? Y agrego esta que es, ¿cómo se hace seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones? Súper. Entonces voy a empezar por la segunda. ¿Cómo se hace seguimiento? Que está un poco más fácil, voy a dejarlo difícil para el final. Digamos, hay una instancia que se llama el Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones. Esta instancia la crean la misma Comisión de la Verdad, es parte de una lección aprendida de muchas comisiones de la verdad que han sucedido en el mundo que dice, vea, es más fácil implementar las recomendaciones si hay un grupo de personas que se encarguen de hacer el seguimiento a eso. Y se configuró ese grupo de 7 personas con un mandato de 7 años, del cual ya llevan año y medio más o menos, que periódicamente está haciendo seguimiento. Ahora,
no es responsabilidad del comité de seguimiento y monitoreo hacerle seguimiento a las recomendaciones. Eso es una responsabilidad que tiene toda la sociedad. O sea, tenemos todos como sociedad estar pendientes de la implementación. Y lo que decíamos, tal vez no es tanto la implementación per se, porque no es una fórmula mágica, sino de dar las discusiones y las conversaciones sobre esos temas, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que empieza a haber mayor número de organizaciones, más apropiación, entendemos que este informe y que ese el legado de la comisión es nuestro desde la sociedad y que es responsabilidad nuestra apropiarlo para lograr esa transformación y empezamos a generar todas estas discusiones y esas conversaciones en la casa, en la escuela, en el barrio, en el equipo de fútbol, y vamos llevando estas conversaciones a nuestra vida cotidiana, pues seguramente estamos participando en la implementación de las recomendaciones. Y con esto entro a la primera pregunta, que es cómo los jóvenes pueden ser garantes. Pues realmente nosotros hemos venido conversando y es que no son los jóvenes los garantes, es decir, esta transformación implica mucho tiempo, ¿no es cierto? No estamos hablando de cosas que se puedan hacer de la noche a la mañana, implica mucho esfuerzo y son realmente ustedes, quienes ahora tienen de 14 a 25 años, los que de aquí a 20 años van a estar en el país que construimos, es decir, esto nos va a tomar un esfuerzo de largo plazo. Eh, y realmente son ustedes los que están construyendo la democracia del futuro. Es decir, hay como dos posturas frente a esa crisis del sistema político que hemos hablado, esa crisis, a cómo hemos vivido en una democracia en la guerra, cómo podemos transitar hacia una democracia en la paz. Entonces, hay una postura que es, hay que salvar la democracia que construimos, esa democracia que está enferma, que está maltratada, que está agónica, ¿no es cierto? Y hay ese otro punto, esa otra perspectiva que es la que yo comparto, que es los jóvenes tienen que construir la democracia del futuro, es decir, tenemos que inventarnos una democracia nueva, una democracia distinta, una democracia directa, una democracia con participación, una democracia deliberativa, donde los jóvenes ya no quieren ser representados, ya no dicen, ah, yo quiero escoger un representante que hable por mí, sino lo que yo quiero es participar directamente, ¿no es cierto? Yo no necesito que nadie hable por mí, yo quiero estar ahí en los espacios de toma de decisión. Entonces, que los jóvenes sean garantes de esas recomendaciones implica la apropiación y convertir eso desde sus puntos de vista y desde sus espacios de vida cotidiana en la democracia del futuro que queremos construir. Sí, Santiago, no, disculpa, Tatiana, ¿querías agregar algo? sí, pero era no, pero le ibas a interpelar algo a Santiago, era para agregar algo del comité de seguimiento, un chiquitico. Eh, haz la intervención y ya agrego otra pregunta, Santiago. No, solamente para decirles que en la transmedia no se puede subir nada más de información porque la comisión se acaba, pero lo único que se puede acabar, la transmedia está protegida a perpetuidad porque la tiene una universidad internacional, Notre Dame, entonces eso va a estar, que fue algo que se logró muy afortunado. Y hay una parte final en la última pestaña que se llama lo que sigue y ahí ustedes si se meten está el comité de seguimiento y monitoreo. Y ahí se han colocado los informes. Ellos tienen, se hacen 2 por año, pues van en el segundo. A final de este año hacen el tercero. El último fue por estos grupos de 9 recomendaciones, pero ahí van a encontrarlos siempre. Son muy largos, pero era solamente para que supieran que ahí se cuelga. Es lo único que se puede subir a la transmedia. Aquí, Santiago, tú mencionabas un plazo, pero tengo otra pregunta asociada. Entonces, de pronto, si podemos recordarlo, la pregunta es, ¿hay un plazo para cumplir estas recomendaciones? Como no son obligatorias, realmente no hay un plazo. Había una propuesta de cuándo se deberían cumplir. Entonces había recomendaciones, cada una de las recomendaciones de las 67 recomendaciones tiene un plazo. Hay unas que decían, esta se debería avanzar en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. ¿Qué entendió la comisión que eran esos plazos? Decía 4, 10 y 15 años. Esos eran los plazos, el corto, el mediano y el largo plazo. Primero, ¿Sí, Tati? eran, no, pues, no, de pronto una precisión era, la comisión fue muy, creo que nos pusimos unos plazos demasiado, que hemos hablado en varias veces de plazos, pero o sea, pues, fuimos como muy ingenuos tal vez, porque hablábamos de en la infografía que les vamos a compartir, dice corto plazo a 1 año,
mediano plazo 2 y 3 años y largo plazo a 3 años. Y ya vamos a 2 años y no se ha cumplido ni las del corto plazo. Y lo que sí hablamos cuando Santi, que menciona más años, es porque también se ha hablado que estos son transformaciones de 15 años y más. Entonces, esto es de una cosa larga, larga, larga. Exacto. Entonces, cuando decíamos de los plazos, no son obligatorias, y tenemos otro problema, y es que muchas de las recomendaciones que se hicieron hace 2 años, nuestra dinámica política es tan veloz que ya hay que replantearlas. Es decir, el contexto ha cambiado en estos 2 años y ya esas recomendaciones tenemos que releerlas a la luz del nuevo contexto. Entonces, las discusiones, la discusión sobre las recomendaciones es una discusión viva, ¿no es cierto? Entonces, sí, según, ya hemos entrado a ver todo eso y, digamos, en lo que vamos es que es un esfuerzo que nos va a tomar un tiempo, un tiempo. Gracias. Esta pregunta para Tatiana. Recordemos que también acá en el webinar están participando varios docentes que quieren transmitir la información en las aulas. Entonces nos dicen, ¿nos pueden dar unas ideas o recomendaciones para la educación para la paz que mencionan? ¿Cómo abordarlo desde las aulas? Listo. Ahí, digamos, era un ejemplo que les queríamos traer en esos aliados que decimos que hay de más de 4.900 aliados haciendo cosas. Hay una estrategia que se llama la educación. Hay muchas estrategias. Si tú te metes ahí a Ceremos, lo que más se han desarrollado de acciones son temas de pedagogía y muchas con profes. Una de las estrategias se llama la educación abraza la paz, que son unas jornadas que están haciendo, reúnen ahorita la próxima es el 9 de septiembre, se hacen 3 jornadas al año, eso se hizo un grupo motor que está Educapaz, pero también está el Ministerio de Educación, Capaz, como varias organizaciones, y lo que promueven son acciones que tienen unas guías pedagógicas súper juiciosas para primaria, para bachillerato. Si estás interesado me puedes escribir, yo te conecto, te uno al chat, y hacen unas estrategias para sensibilizar frente a ciertos temas. Entonces, por ejemplo, este año hicieron sobre del tema del Día de las Víctimas, otro día fue para la búsqueda de personas desaparecidas, otro tema es para la restauración, cómo vivimos en convivencia, que va a ser el del 9 de septiembre. Entonces, eso ahí son un grupo muy, muy juicioso, que ha sido asesorado por Educapaz, que es muy juicioso. Entonces, ahí promueven varias jornadas. Entonces, si te interesa quién hace, me puede contactar y podemos vincularlos con esos procesos. Y ahí, bueno, y Santi lo que va a mostrar que me parece súper chévere, que también te puede servir. Dale, Santi. Sí, Santiago. Sí, entonces para todos los profes y para todos los que están aquí, las organizaciones, también hemos querido recoger con mucha generosidad. Los aliados han ido compartiendo los materiales y las pedagogías y las didácticas que han ido construyendo para apropiar el legado y para promover la implementación de las recomendaciones. Entonces, hemos creado este catálogo, está en la página de Cerebos, que ahora se me perdió porque tengo aquí esta barrita que no me deja ver, pero en la página de Cerebos aquí está la segunda pestaña, se llama Catálogo. Aquí van a encontrar más de 500 materiales con diferentes formatos, hay audiovisuales, hay fotografías, hay multimedia, hay material sonoro. Lo pueden filtrar por diferentes audiencias. Quiero trabajar específicamente materiales dedicados a niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Le dan aquí en el buscador o por temática, pueden trabajar ciertos temas y los va a llevar aquí a los materiales que aparecieron. Por ejemplo, para trabajar con niños, niñas, jóvenes y adolescentes tenemos 188 materiales que a la hora en lo que lo quieran utilizar, entran aquí el material, van a encontrar la descripción de qué tiene ese material, qué audiencias se pueden dirigir. Hay unos posibles usos pedagógicos, dice, este material se puede utilizar así, 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 y desde aquí van a poder o acceder al material o descargar el material. Entonces, aquí también hay un instrumento para avanzar en esas medidas de pedagogía y didáctica sobre el legado de la comisión. Y una última, que ya se las puse en el chat, es que el Banco de la República también cogió el material de la comisión, porque la Transmedia tiene demasiado material y uno se pierde, y ellos curaron material y pusieron ahí también material audiovisual de la Transmedia para encontrarlo más fácil.
y está por temas. Ahí les puse el link y ahí se pueden encontrar cosas súper bonitas también para que se inspiren en la producción de sus piezas. Gracias. Bueno, creo que no vamos a alcanzar a abordar todas las preguntas por efectos de tiempo, entonces vamos a priorizar algunas. De pronto, Santiago, ya lo hemos mencionado, pero digamos que en un mensaje muy claro, ¿qué necesitamos para que todos y todas nos comprometamos con el cumplimiento de estas recomendaciones? Yo había leído esa pregunta por el chat y estaba esperando que no me la hicieran, la verdad. Estaba esperando que no, es una pregunta demasiado capciosa. Sinceramente voy a contestarla desde el corazón porque no tengo otra forma de contestarla. Nunca, no va a pasar. De ninguna manera, todos y todas nos vamos a comprometer con la recomendación. Es decir, es muy aspiracional y es muy soñador creer que en algún momento esto puede ser parte de la construcción de un proceso de nación, digamos, en la que todos los colombianos compartimos la apuesta. Eso en la cultura política en la que estamos y en la extrema polarización que hay y la cantidad de imaginarios asociados que hemos generado sobre unas y otras cosas, creo que sería un imposible. Es decir, ojalá sucediera, pero no tengo mucha suerte de que eso suceda. Lo que sí creo es que tenemos el compromiso y la responsabilidad de abordar el diálogo franco, ¿no es cierto? Porque hemos asumido estas conversaciones mucho más desde posiciones ideológicas y no hemos querido entrar a conversar sobre estas cosas para superar el conflicto desde un diálogo racional, lógico, abierto, comprometido, generoso, ¿no es cierto? Entonces creo que esa es la responsabilidad que tenemos los que estamos acá, ¿no? Tratar de llevar esto a nuevos espacios y plantearlo en una dinámica de conversación constructiva y de diálogo muy constructivo en cada uno de los espacios en los que podemos, ¿no es cierto? En la banda de música, con mis cuatro amigos, ¿no? Discutamos sobre alguno de estos temas en el barrio, en las señoras en su grupo de costura, ¿no es cierto? Conversemos sobre estas cosas. Esa es la responsabilidad que tenemos. Gracias, Santiago. Esta pregunta para ti, Tatiana, es importante resaltar los índices de violencia y abandono que enfrentaron las poblaciones durante el silencio de la pandemia. ¿Eso se contempló en la formulación de las recomendaciones? ¿Y cómo abordar esta coyuntura específica en su implementación? A ver, lo que te diría ahí fue que a nosotros nos cogió en plena pandemia, estábamos recogiendo testimonios y eso fue, digamos, un reto muy importante para reinventarnos como Comisión de la Verdad cuando estábamos para acercarnos, porque no era fácil hacer entrevistas, nos contaban los equipos que hacían entrevistas, entrevistar a una víctima y que atrás estuviera hablando, que estuviera la familia, ¿sí? Por temas de, también de privacidad, entonces fuimos muy cuidadosos de cómo, y tocó reinventarse. O sea, la comisión nos reinventamos, digamos, creo que en dos sentidos. Una, para recoger esos testimonios de manera cuidadosa y hacerlo lo más cuidadoso posible y tener las garantías para que la persona que quisiera dar su testimonio lo hiciera, digamos, bajo unas condiciones tranquilas y de seguridad también. Y lo otro también nos permitió, nos tocó reinventarnos y hacer muchas cosas virtuales para estos temas de diálogo social, que también permitió también que la pandemia también nos dejó la posibilidad de esto, de conectarnos en un momentico desde distintos territorios con costos menores, pero era un reto porque era pues, digamos, cómo hacerlo llamativo, tranquilo, digamos, y todo esto. Recomendaciones como tal de la pandemia, digamos, lo que hizo fue en el cuidado cuando se trabajó con la gente, digamos, cuando acercarse y que ellos querían hablar, pero las condiciones no eran fáciles y después de la pandemia también fue un poco complejo también, pero se acercó. Recomendación como tal, como para la pandemia como tal, no hay, pero se recogieron todos estos testimonios de manera muy sensible, por eso se habla de recomendaciones para las poblaciones, para garantizar sus derechos, de la inequidad que existe, que es un problema grande, pero son problemas mucho más estructurales y todo se tuvo en cuenta. Ujú. Gracias. Bueno, y vamos a cerrar con esta pregunta que es para los dos y que nos puede servir de guía para los y las adolescentes y jóvenes que quieren participar en Trazos de Paz. Entonces, la pregunta es, ¿cuál creen ustedes que es la recomendación que más involucra o compete a los jóvenes?
Entonces empezamos con tu respuesta, Santiago. Empezamos con Tatiana, ¿por qué no? Ya vamos a Tatiana. Eh, no, digamos, ahí yo no quisiera caer en la obviedad y en el punto fácil de decir que aquellas que tienen que ver con instituciones educativas, ¿no es cierto? Eso sería, digamos, la obviedad, decir que las recomendaciones que están en el subtema 8, Cultura para la Paz, pues específicamente hablan de colegios, de universidades, y desde luego ahí hay una cosa. Pero yo creo que no, yo creo que la, la, las recomendaciones a los jóvenes nos hablan de un nuevo sujeto político que no estábamos acostumbrados a considerar, que es el sujeto político de los jóvenes, que este mismo sistema y esta misma cultura siempre los había relegado, ¿cierto? Siempre les había dicho que sí, pero ya llegarás, ¿no? Había postergado su ciudadanía, cuando crezca ya podrá votar, usted todavía no tiene experiencia, usted todavía no tiene conocimiento, y hay una conquista de un espacio de participación por parte de los jóvenes, que tiene mucho que ver con el estallido, ¿no es cierto?, con estas cosas que sucedieron en el 2019, en el 2021, y los jóvenes ganan un espacio político. Y creo que lo que uno puede hacer es caer en los clichés, porque la agenda de los jóvenes es diversa, es muy rica, es muy amplia, ¿no es cierto? Entonces, yo creo, me gustaría creer que los jóvenes tienen un rol mucho más importante que jugar en la construcción, en el tema 4, en el tema de construcción de democracia, de participación y de movilización, ¿no es cierto? ¿Cuáles los mecanismos en los que vamos a encontrar para que estos jóvenes que están hablando de medio ambiente, de deporte, de inclusión laboral, de oportunidades, ¿no es cierto?, que se encuentran con esos sindicatos viejos que pelean por la jornada laboral de 8 horas al día, y los jóvenes que le están diciendo, no, yo lo que quiero hacer es un nómada digital y quiero poder trabajar desde cualquier lugar del mundo, pero que eso no me fastidie mi sistema de cesantías, ¿no? Yo cómo voy a registrar cesantías trabajando en una playa en Tailandia, ¿sí? Y los sindicatos quedan descolocados. Entonces, ¿cómo recibir el futuro que están construyendo? ¿Cómo recibir con apertura ese futuro que los jóvenes están construyendo? Entonces, yo creo que es en el tema 4, en la creación de una nueva democracia, en donde tienen más oportunidades los jóvenes. Me extendí, me emocioné, qué pena. Yo complementaría diciendo que depende del interés de cada joven, que Santi también decía ahí como qué es lo que les gusta, o sea, yo les diría qué es lo que a ustedes les gusta. Claro, hay unas recomendaciones que son muy institucionales, como la del tema de IH puede ser, pero yo les diría qué les gusta a ustedes y qué los llama, ¿sí? Hay unas recomendaciones que sí les quiero dar pistas, digamos, en qué se está enfocando mucho. Nosotros en este momento tenemos como 1.600 acciones que los aliados han hecho y están en Ceremos y ya las tenemos como mapeadas, caracterizadas, y la gente se ha enfocado mucho en el tema de pedagogía del legado, ¿sí? Si nos preguntan en qué se ha enfocado mucho, Generación B+, hace pedagogía de qué es el informe, qué es el legado, qué son las recomendaciones. Esa tiene que ver con la recomendación 67. Eso es el 70% de acciones, 71% trabajan ese tema. Otro es el 72% trabaja mucho la que Santi ya mencionó, que es transformaciones culturales, que ahí entra mucho todo lo de cultura, todo lo que se puede hacer con el colegio, que bueno, ya no voy a extender porque Santi ahí lo mencionó. Y hay otra que, pues, como para darles pistas, pero es que depende de lo que ustedes quieran, el de democracia, el que decía Santi ya, es el 56% de las acciones que sabemos que hacen los aliados. Y víctimas, el tema de víctimas creo que también es muy importante porque es el tema de dignificación. Todo el centro digamos, del informe es la dignidad de las víctimas. Entonces también ahí hay muchos temas, desaparición forzada, pero eso depende del interés de ustedes. Ahí vendría la pregunta. Acá este volumen, quiero terminar con una cosa, y el volumen habla de 67 recomendaciones. El comité de seguimiento habla de 220 porque ellos miraron los otros volúmenes y, por ejemplo, en el capítulo de género hay temas que tienen que ver con género. Entonces, si a alguien le interesa el tema de género y LGBTI, puede mirar ahí otras cosas. Pero sí, como miren lo que ustedes quieran y ahí estamos Santi y yo, nos pueden escribir si no encuentran, seremos, ahí les dejaré dos fuentes de inspiración más para las personas que estén en Bogotá, no sé si lo saben, hay una exposición sobre el informe de la Comisión de la Verdad, está en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Los que no están en Bogotá igual les compartimos la página y ahí pueden ver cosas bellísimas que los pueden inspirar también.
Y otra cosa que les compartimos es como hay una organización que se llama la Fundación Quinta con Quinta en Norte de Santander, hizo un concurso similar el año pasado y ahí también hay obras que los chicos hicieron mirando las recomendaciones. Eso depende mucho lo que ustedes quieran, pero bueno, ahí les dejamos varias ideas. Gracias, Tatiana. Gracias, Santiago, por todos los enlaces, además, que nos han compartido, que ustedes pueden encontrar en el chat, por compartirnos su número de contacto, que seguramente ahí les van a estar escribiendo varios de los participantes interesados. Vamos a dar rápidamente una información institucional sobre trazos de paz y ya regresamos nuevamente con ustedes para el cierre. Recordemos nuestros próximos webinars. Vamos a tener el 31 de agosto un webinar sobre creación de contenidos digitales para la paz y vamos a tener el 5 de septiembre el webinar sobre composición y producción musical. Los y las esperamos. Acá vamos a estar hablando un poco más de herramientas técnicas y recomendaciones para construir sus piezas, las piezas que puedan postular a trazos de paz, pero vamos a tratar siempre de mantener ese hilo conductor o esa centralidad de trazos de paz, que es la apropiación del legado de la Comisión de la Verdad. Entonces, siempre vamos a tener ese hilo conductor y pues para eso también vamos a estarles dando toda la asesoría que se requiera a través del chat y del grupo que se ha creado de trazos de paz, que ya lo vamos a poner en pantalla. Continuemos, por favor, en el siguiente slide. Bueno, el cronograma muy rápidamente, la invitación es a ingresar a la web de Trazos de Paz, www.trazosdepaz.com, ahí van a encontrar los objetivos del concurso, las categorías, el cronograma, van a encontrar también una invitación a revisar los insumos, varios de los cuales nos han mostrado el día de hoy Tatiana y Santiago. Recordemos que el plazo para postular sus piezas, sus obras, es el 26 de septiembre. Toda la postulación se realiza a través de la web de www.trazosdepaz.com. Entonces, esperamos que ingresen, que puedan consultar la información, que puedan inspirarse y recibimos sus propuestas. Nos alegra mucho cada vez recibir más solicitudes, recibir más propuestas. Entonces, es la invitación para todos y todas las personas que nos acompañan hoy. Hacer ahí una aclaración pequeñita que la vimos por acá en el chat y es si es obligatorio o necesario tener en cuenta alguna de las recomendaciones que vimos el día de hoy para la participación en el concurso. Efectivamente, cuando ustedes ingresen al formulario, va a haber uno de los campos donde les va a decir que seleccionen una de las recomendaciones en las cuales se inspiraron o que guiaron la construcción de su obra para trazos de paz. Digamos que más allá de que esto sea el requisito y que sea obligatorio, es para acentuar más esa invitación a conocer en detalle estas recomendaciones y a que sean una fuente de inspiración para la participación en el concurso. Vamos a dejar acá también estos datos que estaban en pantalla en el chat para que ustedes los puedan consultar, para que nos escriban, nos contacten. Todo el equipo de Trazos de Paz va a estar muy, muy atento. Y también vamos a dejar, esto lo dejamos también en el chat, es el QR para unirse al grupo de WhatsApp de Trazos de Paz, donde también ahí vamos a estar compartiendo otra información de interés que Tatiana y Santiago pues nos van a estar compartiendo. Bueno, con esto vamos a dar cierre al webinar del día de hoy y queremos dar nuevamente la palabra a Tatiana y luego a Santiago para dejarles un mensaje inspirador, corto, optimista a los y las adolescentes y jóvenes que se encuentran acá conectados y también los que van a ver este video posteriormente. Entonces, Tatiana, tienes la palabra. No, yo creo que nos inspiremos. Hoy traigo una frase, venía de una presentación, de un panel que estaba, de unos videocortos que hicieron, y estaba un campesino de Catatumbo. Y me pareció muy bonito lo que él decía, porque él decía, claro que ustedes son jóvenes, todavía tienen mucha energía, pero él decía, miren, por más que hagamos lo que hagamos, no nos cansemos. Podemos cansarnos, pero no desmayarnos. Hay que seguir, hay que juntar, hay que buscar esfuerzos para seguir, porque este país pues va cambiando, era lo que él decía.
Entonces, invitarlos a que esto cambia, que desde lo que ustedes hagan aportan, así sea un granito de arena, pero todos aportamos porque estos cambios son despacitos y sobre todo esos que queremos hacer de cambiar las formas de pensar, de que no sea violento, esos son cambios culturales que duran mucho tiempo. Y estas apuestas artísticas son bellísimas. Uno ve lo que producen en estos concursos y es hermoso, entonces anímense, háganle, que nos vamos a sorprender con todo el mundo que van a construir. Gracias, Tatiana. Santiago, tienes la palabra. Sí, yo quiero decir, pues, felicitar que estén acá, que se interesen por estos temas, pero también decir cómo cambia una cultura, cómo cambia una sociedad. Eh, y es cambiando las prácticas, es decir, cuando uno empieza a cambiar los significados, ahí es donde una cultura se transforma. Cuando la gente deja de reírse de los chistes racistas, de los chistes machistas, ahí hay una transformación cultural. ¿En qué momento los hombres empezaron a cambiar pañales, que no lo hacía, la generación de mi abuelo no lo hacía, yo sí lo hago, y ahí no hubo un decreto, ahí no hubo una ley, ahí no hubo una campaña de comunicaciones, ahí no, pero cómo se transformó la cultura en ese momento? Entonces, el hecho de que ustedes estén aquí pensando en estas cosas da mucha esperanza. Y este tipo de cosas, lo que dicen, no se cansen nunca de hacerlo. Van a remar a contracorriente, cambiar la cultura es muy difícil, pero insistan, porque son ustedes en sus vidas cotidianas y en su particularidad los que van transformando esa cultura. Muchas gracias por esos mensajes, Tatiana, Santiago, por la inspiración, la información que nos compartieron el día de hoy. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Vemos personas que fueron ganadoras de la edición de Trazos de Paz 2023, que nos han ayudado a compartir a otros jóvenes y a otros adolescentes. Gracias al equipo de Trazos de Paz. Los esperamos en la siguiente webinar. Vamos a finalizar en 2 minutos la sesión para quienes quieran tomar información del chat. Muchísimas gracias y que tengan buena noche. Muchas gracias por todo y por la invitación. Gracias y gracias por las preguntas, eso nos anima mucho. Vemos que había muchas inquietudes y qué bien. Muchas Sí, gracias. estaban muy difíciles, la verdad. Chao, chao, gracias. Un abrazo, gracias a todas y todos. Gracias, buenas noches.